Hola, ¿qué tal de nuevo? Gracias por seguir conectados en esta segunda conferencia como parte de la Semana Nacional de Educación Financiera. Y ahora vamos a hablar sobre un tema en el que creemos que no es una moda, sino es un tema bastante importante y al que todos debe interesarnos, pero más que interesarnos debemos ocuparnos. Y hoy vamos a hablar sobre el impacto que tiene el cambio climático en las economías y lo hemos titulado justamente Hablemos de El mundo se acaba, impacto económico del cambio climático, y para ello nos acompaña Eduardo Piquero, quien es director de México CO2, Plataforma Mexicana de Carbono, a quien saludo con mucho gusto. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, pues gracias por acompañarnos en este esfuerzo que ha venido haciendo el Grupo Bolsa Mexicana de Valores, ya de manera reiterativa y de manera consecuente en la Semana Nacional de Educación Financiera. Nosotros particularmente iniciamos la semana anterior y estaremos concluyendo el día de mañana, pero no queríamos dejar de tocar este tema del cual pues es necesario y en el cual pues los mercados cada día se están fijando mucho más. Y si te parece, Eduardo, pues antes de iniciar, vamos a saludar con mucho gusto a quienes están conectados, pero de manera muy especial a la comunidad universitaria de la Universidad de Guadalajara, a quien les mandamos un fuerte saludo a la distancia, esperando que todos se encuentren muy, muy bien. Y seguramente, pues bueno, esta charla contigo va a ser de gran interés. ¿Te parece? Te presento la experiencia que tienes y después damos inicio, ¿de acuerdo? Eduardo Piquero tiene más de 14 años de experiencia en mercados ambientales. Es el director de México CO2, la plataforma para la creación de mercados ambientales del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, que impulsa el desarrollo de los mercados de bonos verdes, compensaciones de emisiones y de carbono, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las metas de reducciones de emisiones de México. Anteriormente, Eduardo se desempeñó como consultor en mitigación del cambio climático en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y director de operaciones de MGM International y South Pole Carbon para México, en donde estructuró operaciones en energías renovables, eficiencia energética, industria química, transporte, forestación, cemento, etcétera. Eduardo es argentino y ha vivido en México por los últimos 10 años, tal vez un poquito más, y cuenta con una licenciatura en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y una maestría en Ciencias del Estado por la UCEMA. Eduardo, pues nuevamente muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y adelante por favor con tu tema y pues saludando nuevamente a la Universidad de Guadalajara. Excelente, Alberto, muchísimas gracias. Como mencionas, saludando a todos los presentes, especialmente a nuestros amigos en Jalisco y los participantes de la Universidad de Guadalajara. Un gran abrazo a la distancia y cibernético para todos ustedes. Pues como mencionaba Alberto, yo soy Eduardo Piquero, trabajo para México CO2, que es una empresa del Grupo de la Bolsa, que como mencionaba Alberto, nos dedicamos al desarrollo de mercados ambientales, entendiendo mercados ambientales como aquellos mecanismos financieros que redundan, que producen, que generan beneficios, por supuesto, económicos, pero además ambientales, que ayudan a que el país alcance sus objetivos tanto en materia de reducciones de emisiones como de biodiversidad, generación de energía limpia, etcétera. Y con eso en mente, el día de hoy quisiera comentarles sobre el verdadero problema, ¿no? Pues, ¿por qué nace México CO2? Nace México CO2 para llenar una necesidad que tiene México y todos los países de América Latina de alcanzar metas de reducciones de emisiones, y no por capricho, no reducir emisiones, ahora vamos a ver de qué, sin un objetivo, sino reducir emisiones para hacer frente al principal problema que enfrenta la humanidad en toda su historia. El cambio climático es el desafío más importante que ha enfrentado la humanidad en toda su historia. Es más potencialmente mucho más grave que cualquier pandemia, potencialmente mucho más grave que cualquier guerra, cualquier conflicto armado. El cambio climático es un riesgo, es un cambio transformacional, porque va a cambiar la forma en la cual nosotros vivimos nuestra vida, nuestros medios de transporte, la forma en la cual nos educamos, la forma en la cual producimos objetos y producimos bienes de consumo. Todo eso va a cambiar, no va a desaparecer, pero va a cambiar, todo eso va a cambiar. Y en ese proceso de cambio, muchos empleos se perderán, muchos efectos
muy desafortunados del cambio climático tienen que ver con efectos climatológicos extremos, como los muy tristes huracanes de estos últimos días. Eventos también relacionados con agua, como sequía, también cambios en los patrones de lluvia en todo el país y en todo el planeta. Y eso va a traer riesgos que nosotros le decimos los riesgos sistémicos del cambio climático. Todos los sistemas, incluyendo el sistema económico, el sistema social, el sistema político, van a verse impactados por el cambio climático. Les voy a dar 3 ejemplos. Están los riesgos físicos del cambio climático, y los riesgos físicos son básicamente los riesgos de los que vimos estos días, ¿no? Los huracanes pegan en ciertos lugares. Esto produce un incremento en los niveles de lluvia y vientos, y esto desafortunadamente trae efectos que van, por ejemplo, en la pérdida de vidas humanas, en pérdida de infraestructura. Eso es el riesgo físico del cambio climático, pero atrás hay otro riesgo adicional. Muchos países toman medidas como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es un riesgo regulatorio del cambio climático, ¿no? Pues tal vez tener un tipo de producción, tener un modo de producción que va a verse muy afectado producto del cambio en regulación. Y el último riesgo sobre el cual me encantaría que reflexionen es el riesgo financiero del cambio climático. Es decir, que nosotros hoy veamos cierto tipo de infraestructura que nos guste mucho porque hace sentido económicamente, pero esta infraestructura va a cambiar su valor en un plazo, vamos a ver ahora, muy corto de tiempo. Hay una gran industria que está sufriendo mucho el cambio de financiero del cambio climático, que es la industria del carbón, del petróleo y del gas natural. Más o menos son los combustibles fósiles, ¿no? Hoy tienen un valor, pero en 5 años tendrán el mismo valor. En 10 años, ¿me garantizan que esa inversión va a estar ahí o no va a estar ahí? ¿O es mejor invertir en un parque eólico, en una planta solar, en un proyecto de eficiencia energética o en un transporte eficiente como el Metrobús o las líneas de BRT que también están presentes en la hermosa Guadalajara? ¿Cuál va a ser un negocio para el inversionista? Aquella infraestructura que sabemos que va a estar ahí o la infraestructura relacionada con petróleo, gas, ¿no? Pues los ductos, las refinerías, las estaciones de o también las gasolineras van a estar ahí en un periodo de tiempo. Por eso es que hablamos de los riesgos sistémicos y concretamente el riesgo financiero que el cambio climático expresa para el sector inversionista. Si quieren, ahora vamos a comenzar, por favor, con la presentación y vamos a comentar cuál es el efecto del cambio climático, ¿no? Y que para eso es importante comentar qué es el cambio climático, ¿no? El cambio climático está producido por lo que van a ver ahora en la presentación. Durante una gran cantidad de años, durante un periodo de tiempo muy grande, el hombre ha quemado combustibles fósiles y otras actividades, como por ejemplo la deforestación, que ha liberado a la atmósfera enormes cantidades de dióxido de carbono. Este dióxido de carbono y esos otros gases como el metano, como el óxido nitroso, como los hidrofluorocarbonos que provienen de los aires acondicionados, de los refrigerantes, han alterado la forma en la cual se encontraba nuestra capa de gases de efecto invernadero, que existía de manera totalmente natural, de manera que es la que posibilita la vida, es anterior a la existencia de la vida sobre la Tierra, y efectivamente es lo que produce que la corteza terrestre mantenga cierta temperatura y por lo tanto esta temperatura permita que la vida exista bajo la Tierra, ¿no? bajo esta capa de gases de efecto invernadero. Lo que nosotros hemos provocado durante años y años y años es que hemos engrosado esta capa de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, cuando entra la radiación solar, como pueden ver aquí en el gráfico, una vez que calienta la superficie terrestre y quiere volver a salir al espacio exterior, a través de la capa de gases de efecto invernadero, rebotaba y volvía a calentar la superficie. Esto hacía que tuviéramos una temperatura lo suficientemente agradable. Pues muy bien,
con el tiempo la hemos aumentado. Por lo tanto, ha aumentado la cantidad de radiación que atrapa la capa de gas de efecto invernadero, y por otro lado, la cantidad de radiación provoca el aumento de temperatura, provoca efectos relacionados con el aumento promedio de temperatura, como aumento del nivel del mar, derretimiento de las capas de glaciares, como en los polos, lo pueden ver todos los años en el polo norte y en el polo sur, como la cantidad de hielo disminuye relacionada año con año. También todos los glaciares continentales registrados ya están en retroceso, incluyendo los grandes glaciares del Himalaya. En México tenemos el caso de los glaciares del Iztaccíhuatl, que prácticamente ya han dejado de existir, y los del Popo, bueno, pues ya no existen, pero por las diferentes erupciones. Sucede lo mismo en el pico de Orizaba. Esto es muy desafortunado porque no solamente son efectos muy, muy adversos, por cierto, en la naturaleza, que producen pérdida de biodiversidad, pérdida de ecosistemas, pérdida efectivamente de especies, sino que también se traduce en algo muy alarmante, que es los cambios o los cambios impuestos a nuestra economía. Donde había agua, hay menos agua. Donde existía cierta cantidad de agua, hoy tenemos mucha más agua, como vemos en las inundaciones. Con los cambios de temperatura también se aumenta la frecuencia de incendios forestales, como vemos en toda la superficie del país, además de crear un ambiente muy propicio para la propagación de enfermedades. Y lo que estamos viviendo el día de hoy, el caso de que esta conferencia tenga que ser de manera virtual y no presencial, es solamente uno de los efectos que podría relacionarse de manera indirecta con las intervenciones del hombre en la naturaleza, potencialmente también relacionadas con el cambio climático. Cuando todos ustedes escuchan, uy, pues tal presidente, tal vez que ahora hay un presidente que parece que ya va de salida, ¿no? Que dijo, no, pues ya yo no creo en el cambio climático, definitivamente es algo que no me interesa. Bueno, pues la gigantesca mayoría de la comunidad científica mundial, el 97%, cree que al cambio climático lo provocó la acción humana. Y esto es importante porque solamente el 3% no está de acuerdo que sea solo la acción humana, sino que hay una acción natural también detrás. Para que se den una idea de esta magnitud, este porcentaje del 97% es superior al porcentaje de científicos que están de acuerdo sobre cómo funciona la gravedad. Es decir, entendemos mejor cómo funciona el cambio climático que cómo funciona la gravedad. Entendemos muchísimo de cambio climático. No es cierto que no hay consenso científico para relacionar al cambio climático con ciertas emisiones de gases de efecto invernadero. Eso no hay duda en absoluto, en absoluto. Como les decía, el consenso es abrumador, es apayante, ¿no? Y una de esos casos, tenemos la muy desafortunada pérdida estos días del premio Nobel de Física mexicano, de Mario Molina, quien, entre otras cosas, ayudó a comprender cómo unos gases en particular, los clorofluorocarbonos, provocaban un problema muy relacionado con el cambio climático, que es el agujero en la capa de ozono. Y a él, pues, debemos gran parte de la comprensión del efecto del cambio climático. Para que tengan una idea, la cantidad de energía que ingresa a la Tierra todos los días equivale a una explosión similar a la bomba atómica de Hiroshima por segundo durante los últimos 150 años, producto del cambio climático. Esto equivale a 86.400 bombas atómicas como las de Hiroshima, como si hubieran detonado sobre la Tierra. Esta es la cantidad de energía que tiene que absorber el ecosistema producto del cambio climático. Estamos hablando de una cantidad de energía enorme que ha crecido de manera exponencial durante los últimos años, producto del cambio climático, que no tiene límite todavía al día de hoy. Si seguimos con esta trayectoria, si seguimos en esta ruta de emisiones, el efecto en el incremento del nivel promedio del mar va a ser devastador. Pueden ver aquí unas proyecciones al año 2100, que muchos de nosotros tal vez no estemos, pues por ejemplo yo tal vez no esté, tal vez Alberto o pues tampoco no estemos, pero muchos de los que están aquí conectados sí van a estar, porque no falta tanto tiempo, falta 80 años. Y el hombre cada vez vive más. Y además nuestra especie va a seguir estando sobre la Tierra. Lo que pueden ver aquí es una proyección de cómo aumentará el nivel del mar y su afectación en América del Norte,
Aquí está para que puedan ver las principales afectaciones. La península de Florida ha quedado varios kilómetros bajo el nivel del mar. La ciudad de Nueva York, Filadelfia, donde se definieron las elecciones este año, también ciudades costeras como Baltimore, Washington, quedarían totalmente bajo el nivel del mar. Gran parte de San Francisco bajo el nivel del mar. Los Ángeles, en México, gran parte de la península de Baja California, desde donde los saludo a todos. Grandes partes de Veracruz, Tabasco, la península de Yucatán. En América del Sur también lugares pues, donde vive muchísima gente, como el delta del Río de la Plata. También en Brasil, en la península, bueno, pues casi toda la cuenca del Amazonas, gran parte del litoral de Colombia. Pues la gente en Nicaragua va a estar muy feliz porque van a tener otro canal de Panamá para comunicar los dos océanos si no detenemos el aumento del nivel del mar. Por eso es que hay que ser muy, muy concretos con que los efectos van a ser iguales para todos, especialmente para aquellos países que van a sufrir estos efectos, y como México, que se encuentra en la ruta de, pues ya saben, ¿no? Casi todos los huracanes. El costo de defendernos del cambio climático es muy alto y va a ser muy alto para los gobiernos y también para toda la economía, para el resto de la economía. Lo que pueden ver aquí es un mapa de cuánto va a costar defender estas 10 ciudades al año 2070. Pueden ver aquí que defender la ciudad de Miami, donde ya hay un montón de obras para hacer que el agua salga de manera más rápida cuando tiene inundaciones, que por cierto ya son muy grandes, alcanza los 3.500 millones de dólares. Costos que por supuesto van al contribuyente, ¿no? Pues la ciudad de Guangzhou, la antigua Cantón, en China, más o menos por el mismo valor. 2.000 millones de dólares en Nueva York, ya están construyendo ahí en el fin de la península una defensa costera. Calcuta, Shanghai, Mumbai, Tianjin, Tokio, Hong Kong, Bangkok también proyectan costos entre los 2 y el 1.000 millones de dólares en total de obras de infraestructura. Pensemos cuánto va a costar defender Cancún. ¿Quién va a defender Cancún? ¿Dónde vamos a sacar los recursos para defender Cancún? Porque así como hay que defender a Cancún, hay que defender a Villahermosa, hay que defender a varios lugares de Veracruz, entre ellos Minatitlán, Coatzacoalcos, el mismo puerto de Veracruz. ¿De dónde vamos a sacar los recursos para defender todos estos lugares estratégicos? Que además hay poblaciones muy vulnerables en muchos de ellos. Gente que ya no va a poder vivir en los lugares donde vivía. ¿Están preparados nuestros gobiernos, nuestros estados, nuestros municipios para hacer frente a estas nuevas necesidades? Y sobre todo, ¿el contribuyente está preparado para desembolsar estas enormes sumas de dinero? Estas son las grandes preguntas de política fiscal que se va a hacer este gobierno y todos los que vengan de los diferentes órdenes de gobierno. ¿De dónde van a salir los recursos? Importante comentarles que para evitar que estos efectos negativos del cambio climático se vean reflejados, es importante que el aumento de la temperatura no ascienda a más de 1.5 grados centígrados en nivel promedio a nivel mundial para el año 2100. Eso es lo que dice el Acuerdo de París, al cual, por cierto, parece que Estados Unidos va a regresar en muy poco tiempo. Ahora bien, estamos en trayectoria de un aumento de 4.5 grados si seguimos actuando de la manera en la cual estamos actuando. Tenemos que canalizar enormes proporciones de recursos hacia generación limpia, hacia transporte cada vez más eficiente, hacia eficiencia energética, si queremos reducir nuestras emisiones y tener una chance de que el cambio climático no afecte de manera fundamental nuestras vidas y nuestra economía. Como muestra, podemos ver que 16 de los 17 años más cálidos hasta el día de hoy fueron registrados desde el año 2001. 2015, 14, 10, 5, 7, 2, 1998, 2003, 13, 2009, 2006, 2012, 2011, 2016, que fue el más cálido registrado hasta el año pasado, y 2017. ¿Y saben cuál va a ser el más cálido hasta este momento? 2020. Si seguimos esta trayectoria, 2020
será el más cálido registrado. Rompemos récords todos los años, de los años más cálidos. Prueba que el cambio climático existe, es real, y sus efectos se vuelven cada vez más tangibles para todos. Para todos, incluyendo la industria financiera. Lo que pueden ver en este cuadro es un reporte de las catástrofes naturales de las cuales las aseguradoras tuvieron que desembolsar dinero durante los últimos 45 o 50 años, ¿no? Hasta el año 1970. Pueden ver aquí, muy importante, ver cómo la proporción que tiene que ver con el rojo, que son los eventos climatológicos extremos, y el azul también, que es también lo que tiene que ver con inundaciones, cómo ha crecido de manera exponencial. Y como los que no tienen que ver con cambio climático, que es el verde, erupciones volcánicas, y también el que está en color lila, pues es el que tiene que ver con sismos. Pueden ver cómo más o menos se mantuvo igual. Y cómo sí han aumentado los desembolsos relacionados a catástrofes naturales. Aquí lo que queremos decirles es que el costo económico ya lo sentimos. El costo económico del cambio climático ya está aquí. No es que lo vamos a sentir en el futuro, ya está aquí. Ya hay enormes complejos habitacionales, hay enormes complejos hoteleros en la península de Yucatán, en la península de Baja California, que no pueden acceder a seguros. ¿Por qué? Porque están en la ruta de todos los huracanes. El riesgo de que un huracán categoría 4, 5 o superior, como Patricia, pase por estos lugares es cada vez superior. Y por lo tanto, el riesgo de asegurar un edificio de estas características, híjole, se ha vuelto enorme. Las aseguradoras ya no quieren tener que ver en ese sentido. Por lo tanto, están pagando y diseñando instrumentos alternativos como fideicomisos y demás para poder hacer frente a requisitos que tienen por ley. El costo de operar se ha vuelto más alto. El costo también es para las comunidades menos favorecidas. Ya tenemos costos relacionados a menos captura de especies en el mar. Esto dirían ustedes, ¿qué tiene que ver lo que pasa en el mar? Bueno, pues 2/3 de la superficie terrestre es agua. Y no sé si han hecho el experimento alguna vez de llevar a 100 grados centígrados 1 litro de agua y una piedra. Llévenlos al mismo momento, a la misma temperatura, y luego déjenlas fuera del fuego. Van a ver cuál llega primero a la temperatura ambiente. Es la piedra. El agua conserva mucho más la temperatura. Esto quiere decir que las alteraciones en los ciclos de vida de las especies marinas es más alta que la de las especies terrestres. Por eso es que ya tenemos alteraciones en los ciclos de desove de muchas especies, lugares donde los peces ya no llegan, también eventualmente comunidades de pescadores que se quedan sin sus capturas, y desafortunadamente esto llegó para quedarse. Hay algunos proyectos que están llevando adelante, pero solamente de remediación. Es importante también reconstruir los medios marinos para que las especies se regeneren. Hoy estamos bajo una presión gigantesca en nuestros océanos, y México ha sido bendecido con el litoral pacífico y el litoral atlántico y el Golfo, y tenemos que protegerlos también de los efectos climatológicos extremos. Los efectos en nuestra economía, hay algunas proyecciones, oscilan entre 1.5 puntos del PIB y el 5% del PIB mexicano hacia el año 2050. Esto es lo que podríamos perder producto del cambio climático. No podemos darnos el lujo, en un país que le cuesta tanto crecer, perder nuestro crecimiento producto de algo que podemos evitar si nos preparamos para los efectos adversos y también si reducimos nuestras emisiones. Es importante prepararnos en este sentido. Y a todos ustedes que están ahora en la universidad, especialmente en el hermoso estado de Jalisco, que por cierto está llamado a estar en la vanguardia del cambio climático, que en estos momentos se encuentra debatiendo impuestos ambientales, siguiendo las mejores tendencias internacionales, es importante que tengan en cuenta que la pérdida en biodiversidad, la pérdida en ecosistemas, no es solo la lamentable pérdida en vida de especies animales y de plantas. También se relaciona con nuestra economía. Aquí pueden ver un aumento del 1.5 grados centígrados
en México llevaría al 6% de extinción de las especies de insectos, al 8% de extinción de especies de plantas, al 4% de vertebrados y entre el 70 y el 90% de nuestros corales. Ahora bien, si el aumento es de 2 grados, y fíjense que estamos en trayectoria de 4, perderíamos el 18% de insectos, el 19% de plantas, el 8% de vertebrados y más del 99% de nuestros corales, que son fábricas de peces. Fábricas, los peces van ahí a tener pececitos que luego van y nos alimentan a todos. Fíjense si esto no es un problema económico. Esto es un problema social y económico en potencia para cualquier administración de cualquier signo político y tenemos que prepararnos porque además es un problema para el sector privado. Aunado a esto, y ya me voy a dejar de las malas noticias, ya no les voy a decir más malas noticias, aunado a esto, tenemos el gigantesco problema de las enfermedades. El cambio de temperatura provoca que hay lugares donde antes estas especies no podían vivir, donde ahora sí pueden vivir, y una prueba de esto es el mosquito del dengue, que antes no llegaba a lugares tan populosos como la Ciudad de México o Querétaro, y hoy ya se detecta en estos lugares. Todavía no tiene el virus del dengue, pero muy pronto ya lo va a tener. Esto quiere decir que nuestras poblaciones tienen que comenzar a vacunarse, tienen que tener cuidados con estos vectores de enfermedades, la malaria entre ellos también es algo que viene pasando, y desde ya lo que sufrimos al día de hoy, un virus que se transmite de persona a persona, nos tiene que servir de ejemplo. Esto es un simulacro, solamente un simulacro de los efectos del cambio climático. Si queremos estar preparados, tenemos que aprender de lo que estamos sufriendo al día de hoy para luego, en el futuro, tomar las medidas que nos permitan hacerle frente. Y sobre eso ahora quiero hablarles, porque hay varias cosas que se han podido desarrollar en varios frentes contra el cambio climático y afortunadamente en México tenemos mucho de lo cual tener orgullo, ¿no? Pues en México, desde el año 2012 existe una ley que hace frente al cambio climático, es la Ley General de Cambio Climático, la pueden encontrar googleando, pues sin ningún problema. La ley fue adoptada por el gobierno de Felipe Calderón, siguió siendo implementada por el gobierno pasado y este gobierno ha seguido su implementación. Para darse una idea, hace muy poco tiempo hubo una reforma a la Ley de Cambio Climático que fue aprobada por unanimidad. Esto tiene que ser algo en lo cual no haya ninguna división política. No tenemos que dejar que haya división política, porque nuestro riesgo es sistémico. Nos afecta a todos. Por lo tanto, bienvenido sea que México ha sido el primer país en toda América en tener la Ley General de Cambio Climático, luego firmó y ratificó el Acuerdo de París en tiempo récord en el año 2015, donde hay ya metas para reducir emisiones, el 30% de las emisiones mexicanas, perdón, el 22% tiene que ser reducida al año 2030 por varios sectores. Generación de industria eléctrica es el primero, ¿no? La generación de electricidad, luego la gran industria y otros sectores como los residuos y la agricultura deben reducir sus emisiones de manera obligatoria para el año 2030 bajo el marco del Acuerdo de París, al cual muchos de ustedes habrán escuchado este fin de semana, que es al cual Estados Unidos va a retornar después de la salida que el presidente Trump había anunciado. Además, bajo el Acuerdo de París, se compromete a reducir el 51% de sus emisiones de carbono negro, es lo que varias ciudades, incluyendo Guadalajara, tienen en la atmósfera, el hollín bueno, pues que causa además un montón de efectos adversos en la salud, desde asma, desde problemas de respiración en los niños y en gente de mayor edad. Híjole, pues tenemos que reducirlo con mejores combustibles y mejores vehículos para evitar que estas emisiones sigan teniendo lugar. Además, se compromete a México de que en caso de existir recursos adicionales de parte de países desarrollados, esta reducción va a pasar del 22 al 40%. Muy importante comentarles que el año que viene, cuando se va a desarrollar la COP es la conferencia de las partes donde los países se reúnen y discuten cómo mejorar sus obligaciones bajo el Acuerdo de París, México pues tiene que plantear de manera obligatoria cómo lo va a hacer y adicional a eso, una ruta de cómo los va a financiar, porque gran parte de esos costos vienen del presupuesto de la federación, ¿no? Pues cambiar, vamos a decir, no sé, construir un tren nuevo o construir una línea de metro.
Pero otra porción muy importante va a salir de los inversionistas. Y cuando hablamos de inversionistas, amigos, estamos hablando de ustedes. Estamos hablando de mí y estamos hablando de Alberto, que recién lo veíamos, de todos ellos, porque todos tenemos un Afore, todos tenemos un seguro, todos ahorramos algo en nuestro banco. Y ese dinero es destinado a algún tipo de inversión. Al día de hoy todavía no podemos ver a cuál, pero sin lugar a dudas lo vamos a ver. Con esto en mente, desde el año 2018, desde el año pasado, la Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que tiene al mando el desarrollo de la política ambiental en el país, se abocó al desarrollo de algo que le llamamos un sistema de comercio de emisiones. ¿Qué es un sistema de comercio de emisiones? Es la aplicación de la teoría económica de la escasez al problema ambiental. Básicamente es eso. Se usa desde el problema de la lluvia ácida en Estados Unidos, que si alguno alguna vez vio ALF, que era algo que existía pues hace un tiempo y ahora ya no sé si estará en los canales como Cartoon Network o Nickelodeon, que antes lo pasaban todo el tiempo, hoy pues no, ya la verdad es que no lo sé, pero en ALF tenía un gran problema con la lluvia ácida, ¿no? Su ropa se le rompía con la lluvia ácida. Ese problema, gracias a la aplicación de este mecanismo, ya ha dejado de existir en Estados Unidos. Durante décadas se ha intentado aplicar este mismo sistema en los países más desarrollados para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Vamos a ver ahora de qué va este sistema y cuál es la lógica detrás de él. Básicamente, lo que quiere decir el sistema es que por cada tonelada de dióxido de carbono, que es una medición, ¿no? Una medida de unidad, que emitamos a la atmósfera, cada empresa tendrá que presentar un permiso. Y este permiso estará emitido por la autoridad ambiental. En el caso de México, es la Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Es la Semarnat. Al finalizar el año, tiene que presentar por cada tonelada un permiso de emisión. Y en caso de que no lo haga, tendrá una penalidad o una multa económica, ¿no? Esto no es nada nuevo, existe desde hace varios años en varios lugares. Aquí les armé solamente un pequeño ejemplo. Aquí hay unas industrias, vamos a suponer, una es una acerera que fabrica acero, otra es una petrolera, una refinería de petróleo, otra es una planta de electricidad que produce electricidad a partir de gas, y la última es una planta de cemento, ¿no? Que está quemando grandes cantidades de combustibles fósiles para calentar el clinker y producir cemento. Aquí una emite cierta cantidad de gas de efecto invernadero, va a la atmósfera. Esta otra también emite cierta cantidad de gas de efecto invernadero, también va a la atmósfera. Esta otra, fíjense, también emitió otra cantidad de gas de efecto invernadero, entre ellos dióxido de carbono, y esta última, pues emite muchísimo más. Todo eso va a la atmósfera y tienen que reportárselo a la autoridad. Y esto no es nada nuevo, ya existe en México desde hace unos años que el reporte es obligatorio, se ha vuelto obligatorio el reporte de gas de efecto invernadero, y acto posterior, la Secretaría de Medio Ambiente o la autoridad ambiental competente dice, bueno, pues yo voy a establecer un límite. Si antes emitían tanto, a partir de cierto momento tienen que emitir menos emisiones. Y este límite lo cuantifican, lo llevan a cierta cantidad, ¿no? Que por supuesto tiene que ser un límite descendente de los gases de efecto invernadero. Ya estoy seguro que muchos de ustedes los conocen, pero son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre. Esta cantidad de permisos que tiene la autoridad, pues los puede repartir gratuitamente a las empresas y luego por cada tonelada tienen que presentárselo, o los puede vender en subastas. Usualmente, estimados, se hacen las dos cosas en un mismo país. Algunos se venden en una subasta y otros se reparten de manera completamente gratuita. En este ejemplo, una industria recibe cierta cantidad de permisos, esta otra cantidad de permisos, a esta otra, pues miren, le sobran permisos porque resulta que va a emitir menos porque se cambió a un combustible más limpio, y esta otra también, pues le están sobrando permisos. La maravilla del sistema es que no es solamente un sistema de permisos, sino que permite el intercambio entre las empresas. Es un sistema flexible, enviando esta señal de precios, ¿no? En la subasta y luego en el mercado, en este mercado secundario que aparece aquí, que es que las empresas se conozcan entre sí y vendan estos permisos, pues envía una señal
una señal de precio. Y tal vez hay alguna empresa cuyo precio sea muy barato, ¿no? Te digo, pues la verdad es que yo prefiero salir a comprar estos permisos, y hay alguna empresa que, como les mencionaba, cambie su combustible o desarrolle algún tipo de proyecto y le sobren permisos de emisión. De esta manera, estos permisos de emisión podrán venderse a quien los necesite, fomentando reducciones de emisiones al menor costo posible para todas las empresas participantes. Es decir, siendo el mecanismo más efectivo económicamente para reducir emisiones. Se van a reducir emisiones ahí donde se necesiten. Este mecanismo es súper exitoso, muy exitoso en varios lugares del planeta. Comenzó, por supuesto, en la Unión Europea, también se desarrolló en otros lugares como Suiza, como Nueva Zelanda, pero hace unos 5 años comenzó el desarrollo en el mercado de China, el primer país en vías de desarrollo en adoptarlo, y no desarrolló solamente un mercado, desarrolló 7 mercados en China. Ha sido un volumen récord. En varios estados de Estados Unidos, como California, Nueva York, Massachusetts y varios otros, dentro de poco van a sumarse más. En Canadá, en varias provincias de Canadá, en Australia, en Kazajstán y varios países también en América Latina están en proceso de adoptarlo. Colombia y Chile están en proceso de adopción de un mecanismo similar, y México, a partir de este año, a partir del 1 de enero del 2020, tiene ya un mecanismo de mercado como un sistema de comercio de emisiones que va a ayudar a que el país reduzca emisiones a través de un sistema de permisos o de cuotas. Y muy importante comentarles esto que voy a decirles. Muchos de ustedes habrán escuchado sobre los famosísimos bonos verdes o los famosos bonos de carbono. Y ya con esto termino y no los voy a aburrir más. En un mercado como el que acabamos de comentar, como el sistema de comercio de emisiones, no tienen lugar los bonos verdes. Los bonos verdes son otra cosa. Ocurren en este mercado son las reducciones de emisiones. Y es importantísimo que no los confundan. Una reducción de emisión, o mal llamado bono de carbono, porque no es un bono, ¿no? Pues en verdad no paga intereses, es una reducción certificada, ¿no? Que se van y se certifica que un proyecto reduzca emisiones y se puede vender a estas empresas que veíamos antes, que tienen obligaciones de reducciones. Tienen lugar dentro de un sistema de comercio de emisiones como el que tiene México. A diferencia de un bono verde. Un bono verde no tiene que ver con este mercado, es otra cosa. Cuando escuchen sobre bonos verdes, quiere decir un título de deuda, un gran bono. Un bono es como un gran, gigantesco pagaré, ¿no? Como un pagaré con muchos ceros. Yo, en vez de ir al banco, en vez de ir al banco, pues voy a bolsa, toco la puerta de bolsa y les digo, oiga, pues, Alberto, por favor, ayúdeme a emitir mi bono, porque resulta que quiero, no sé, hacer una nueva planta, refinanciar mi deuda o como sea, y emito este pagaré que es tan grande que no lo compra un banco, sino que lo compran inversionistas institucionales, como las Afores, aseguradoras, etc. Ahora bien, este bono es verde cuando los recursos de este bono van a parar a proyectos que reducen emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, que con este bono que emito en bolsa, voy a financiar, no sé, una nueva línea de metro, un parque eólico, una planta solar, un proyecto de agua o algo que tenga que ver con reducciones de emisiones. Pero sirve para otro mercado, no sirve para lo que estábamos viendo. Son dos cosas separadas y yo quería terminar haciendo esta aclaración que me parece muy, muy pertinente para todos los que están aquí, para todos nuestros amigos del gran estado de Jalisco y de la Universidad de Guadalajara. Con esto, pues yo no quisiera aburrirlos más, les voy a dejar, ahí pueden ver el Twitter de México CO2, que es una empresa del Grupo de la Bolsa, como les estaba diciendo, que se dedica al desarrollo de estos mercados. Ahí pueden enterarse de varias noticias y también el mío personal, pues por cualquier cosa, donde también publico algo del desarrollo del mercado local. También les dejo nuestro sitio web, el cual también pueden acceder a mucha información, artículos y algunos documentos de política pública, como un resumen de todo lo que acabamos de comenzar, pues está todo totalmente disponible en nuestra web. Sin más, Alberto, pues hasta aquí tenemos. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. La verdad es que ha sido bastante interesante el poder conocer de el impacto que está teniendo el cambio climático en las economías de todo el mundo y que todavía estamos
como muy justos de tiempo para poder hacer un cambio realmente, ¿no? ¿Te parece si abrimos ya? Tenemos varias preguntas aquí que nos han llegado en el chat, entonces ¿te parece si damos salida a alguna de ellas? Y nos pregunta tu tocayo, Eduardo, ¿en qué consiste el nuevo índice de la bolsa, el S&P BMV Total México ESG, y cuál es la diferencia que tiene con el IPC? Yo creo que valdría la pena hablar justamente sobre este nuevo índice que recientemente lanzamos hace algunos meses, ¿no? Por supuesto, y es muy buena pregunta. Como muchos de ustedes ven en las noticias, siempre van a escuchar la bolsa subió, la bolsa bajó. Esto se refiere no a todas las acciones, ¿no? Las acciones son partes de la empresa, acciones de la empresa, ¿no? Una parte de una empresa que cotizan en la bolsa, ¿no? Que se compran y se venden en la bolsa. El índice que todos ustedes escuchan es el famoso IPC, el índice de precios y cotizaciones, es el más famoso, por supuesto, de todo el país, no es el único, hay varios y a eso voy. Ahí está el índice hermano del IPC, que es el llamado coloquialmente índice de sustentabilidad, que es el Total ESG, recientemente relanzado hace unos pocos meses, que reúne a las empresas con mejor calificación en temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Esta muestra de empresas, que si no me equivoco, Alberto, creo que son 28, sí, son 28, me confirma, así que así es, son 28, se reúnen estas acciones y todos los días pues también cambia su cotización. Es muy importante que todos ustedes tengan en cuenta algo que es central y vimos especialmente desde el comienzo de la pandemia. Las empresas con mejores calificaciones ambientales, sociales y de gobierno corporativo han sufrido mucho menos el impacto del COVID. ¿Por qué? Porque están más preparadas para hacer frente a eventos tan disruptivos como este, ¿no? Podían tener continuidad de negocio, podían seguir comprando y vendiendo, podían seguir operando porque sabían qué hacer. Muchas otras, pues no fue el caso. Entonces, es importante también a la hora de hablar de cambio climático, hablar de continuidad de negocios, porque vamos a enfrentar eventos como este fin de semana en la península de Yucatán, en varios otros lugares. El índice ESG replica a estas 28 empresas, las mejores empresas listadas en bolsa con estas calificaciones, y de hecho ya hay varios inversionistas e instrumentos relacionados para poder invertir en este conjunto de empresas. Por lo tanto, yo animo a todos ustedes para que vean el diferencial que bien le ha ido al índice Total ESG en relación con el IPC. El diferencial más o menos ronda el 10%. ¿Por qué? Porque estas empresas quieren estar en el largo plazo. Se preparan para el largo plazo. Sigan el índice. Hay muchas apps que se pueden bajar. Bájense la app de la bolsa, que es buenísima. La verdad que es muy buena y les va a ayudar para seguir esta información. Y métanse también a conocer las calificaciones de las empresas en su sitio, que son la verdad, muy, muy interesantes. Perfecto. La siguiente nos pregunta Cristel, Eduardo, ¿qué ejemplos les podemos dar de los resultados que han tenido los bonos de carbono? Si tendrás por ahí algún par de ejemplos. Claro que sí. Los bonos de carbono, recuerden la última definición, son reducciones de emisiones, o sea, proyectos que reducen emisiones. Vamos a inventar. Hay varios parques eólicos en Oaxaca que producen reducciones de emisiones, que luego se los venden a alguien que los necesita para cumplir en el mercado. Luego también hay varios proyectos de captura de metano, o sea, en rellenos sanitarios. En cerca de Guadalajara tienen uno, el relleno de Hazars, el relleno de Puerto Vallarta también. Capturan ese biogás, lo filtran, es decir, quitan lo que no les sirve, y el metano, que es este famoso olor a podrido que tiene la basura cuando se descompone, es inflamable, pero tiene un potencial de calentamiento global muy alto, 24 veces más que el dióxido de carbono. Entonces se quema, se pasa por un quemador, literal, ¿no? Un quemador, y se reducen las emisiones desde 24 a 1 porque se sigue emitiendo dióxido de carbono porque se destruye. Ahí pueden, si se animan, y si no sé si está abierto, bueno, supongo que no, el relleno de Hazards lo podían visitar, ahí cerca de Guadalajara. Y hay muchos otros, el proyecto del Verde en Guanajuato, el proyecto también de Culiacán Norte, en Sinaloa, ahí cerquita en Culiacán, el proyecto también, por ejemplo, de Petrotemex en Veracruz. Todos ellos reducen emisiones y les venden estas reducciones a empresas que no pueden reducir, y no pueden reducir no porque no quieran, porque tal vez sea muy caro reducir ahí. Y lo importante, amigos, no es reducir todos.
Lo importante es reducir ahí donde sea más barato reducir y donde el impacto en competitividad sea menor. Por eso es que los mecanismos flexibles, como los bonos de carbono, como las reducciones de emisiones, son tan importantes para el mundo al que estamos enfrentando. Perfecto, Eduardo, creo que bastante claro. Aquí nos pregunta Marcos, ¿recomiendas una estrecha relación entre acciones de combate al cambio climático y la economía? Por ejemplo, invertir en soluciones, ideas y métodos para contrarrestar el cambio climático y a su vez incrementar el crecimiento económico. Marco, pues más claro imposible. Ya la respuesta estaba en la misma pregunta. ¿Cómo no vas a invertir en la lucha contra el cambio climático? Hay enormes oportunidades de generar ingresos en este proceso, no del cambio climático, sino en el enverdecimiento de la economía. Estábamos hablando, por ejemplo, en quemar biogás. Si tienes volúmenes suficientemente importantes, puedes generar electricidad y venderle esa electricidad a alguien más. Si eres una gran empresa y emites mucho la atmósfera, seguramente, identificando ahí donde seas más eficiente y reduzcas tus emisiones, también vas a tener ingresos económicos que van a hacer que repagues estos proyectos. Un gran ejemplo de esto son los cambios de luminarias, ¿no? Hay tanto para hacer, ¿no? En nuestro país queda muchísimo para hacer con alumbrados públicos, por ejemplo, no muy eficientes. El tema de transporte, la enorme revolución en electromovilidad que estamos a punto de vivir. Ya el año que viene el nuevo auto de Tesla va a ser totalmente comercial y lo vamos a poder comprar. ¿Qué van a hacer las grandes armadoras de coches en México para competir con los nuevos coches eléctricos? Por ejemplo, Tesla, ¿no? Pero otros más. Desde ya que cualquier negocio tiene que de ahora en más incorporar los factores de cambio climático para ser exitoso. Sea un proyecto de infraestructura, de cambio de modalidades, o sea un proyecto utilizando tecnología ya vieja, pero que sepa que va a vivir menos en el tiempo. Por eso es que es tan importante que a la hora de ver las inversiones relacionadas con petróleo, con gas y con carbón, tengamos en mente que son tipos de tecnologías que van de salida. Por lo tanto, al ponerle un precio, tengas en cuenta que el precio no va a ser el mismo en muy poco tiempo, que en 2 años va a competir con el Tesla, que en 5 años seguramente va a competir con mucho más, una gasolinera, y que probablemente si eres un vendedor de paneles solares te vas a cansar de vender paneles en la Arabia Saudita del Sol, que es Jalisco, con una radiación solar impresionante, que es increíble que todavía no la aprovechemos al 100%, y llamo también a que todos ustedes, que no tenga un panel solar o que no tenga todavía un calentador, se ponga a hacer las cuentas y las modelaciones para ver en cuánto tiempo se paga, que estoy totalmente seguro que ya se puede pagar en 2-3 años sin ningún problema. Perfecto. Nos pregunta Flor, ¿qué tan posible es implementar tecnología para poder disminuir la contaminación del aire y las emisiones de carbono? Híjole, pues Flor, buena pregunta. La verdad es que hay tecnologías que dominamos muy bien y son económicamente súper atractivas. Por supuesto, la generación eólica es una de ellas, pero esa solamente la puedes implementar en lugares en que tengas mucho viento. Pero afortunadamente México es, como yo les comentaba, es el Arabia Saudita del Sol. Prácticamente no hay sitio en el país que no tenga buena radiación solar y pues muchos de ustedes en Guadalajara y Jalisco pues tienen una radiación absolutamente envidiable que ojalá un país europeo las tenga. Entonces ahí y además el costo del panel solar ha caído de manera sostenida durante los últimos 15 años a un 10% anual, y 10% anual vas hoy a una tienda departamental y ves que está muy barato, más barato y más barato, y no es porque sean malos, es porque ya la tecnología se ha vuelto muy competitiva. Y muchos de ustedes estarán pensando, híjole, pues ¿por qué no hacemos más centrales de este tipo? Pues ya van a venir, no se preocupen que los cambios regulatorios ya van a venir, pero ahora apuesten por la generación individual, apuesten por la autogeneración. Este es un gran momento para la autogeneración. Hay muchas empresas naciendo en la autogeneración, pero no es lo único. Esto es en el lado de energía. En el lado de eficiencia energética tenemos mucho que hacer, nuevos equipos que permiten capturar calor, captura también de flare gas. Eso, híjole, pues va muy de la mano. Mencionamos recién metano también con el tema de desechos. Reciclaje ha avanzado muchísimo en los últimos años, desechos electrónicos. Las tecnologías han avanzado muchísimo, ni hablar de la electromovilidad, ni hablar, y qué decirles que hace unos años hablar de una batería solar era prácticamente hablar de ciencia ficción, y hoy la puedes encargar a $1,000, o sea, 20,000 pesos,
a un proveedor. Por lo tanto, la tecnología ha avanzado muchísimo. Yo los animo a explorar las mejores soluciones disponibles que ya están ahí. No hace falta inventar nada, ya están ahí. Y algunas muy cerca de ser completamente comerciales, como les mencionaba, de la electromovilidad. Perfecto, Eduardo. Ya para ir concluyendo, creo que cerramos con esta pregunta y después tendremos un comentario final de tu parte, pero nos pregunta Cristel, y creo que viene muy el tema. Como jóvenes, ¿qué podemos hacer para llevar en nuestro país una transformación energética sostenible? Bueno, yo creo que ¿qué pueden hacer y qué van a hacer? Porque son dos cosas diferentes. Número uno, ¿qué pueden hacer? Primero, comprometerse a que no van a hacer las cosas igual que las generaciones pasadas, porque no nos ha ido bien. Y esto no es un modelo económico, tiene que haber una forma en la cual estamos relacionándonos con la naturaleza que no es la apropiada. No se los digo porque soy un abrazador de árboles, sino porque no es apropiada para generar valor, para generar empleos, para generar riqueza de manera sostenida. No vamos a poder tener futuro como humanidad, no vamos a poder llegar a la Luna y Marte, como nos dice Elon Musk, si no podemos cambiar la forma en la cual estamos produciendo nuestra energía, nuestro cemento, nuestros coches. Entonces, están llamados todos ustedes a dedicarse a esto, por un lado. Y por otro lado, lo van a hacer, se lo estoy anticipando, lo van a hacer, porque esto es una enorme tendencia que va mucho más allá de lo que un individuo o una empresa quiera. Ya el inversionista desea ver proyectos que tengan un componente ambiental, y las empresas que más exitosas han sido durante el último tiempo son aquellas que apuestan a la innovación tecnológica, aquellas que están desarrollando soluciones para la producción más limpia, y a todos ustedes los animo a explorar ese camino, ya sea como emprendedores o participando en una empresa nueva en nacimiento en la bellísima ciudad de Guadalajara, que es además un hub de emprendedurismo, donde hay un montón de iniciativas muy buenas, que se animen a ver el tema de reforestación, el tema de madera sustentable, también el turismo sustentable en un estado con tanta vocación como Jalisco, con lugares tan maravillosos, por supuesto, como Vallarta, pero ahí cerquita de la ciudad de Guadalajara también, con Tlaquepaque. Aunque ustedes no lo quieran, van a estar trabajando en sustentabilidad. Creo que ese sería mi mensaje. Perfecto, gracias, Eduardo. Pues ya para concluir, pues ahora sí, un último mensaje de tu parte, ¿te parece, ya para cerrar justamente tu participación en esta Semana Nacional de Educación Financiera? Claro, yo les diría que no se desanimen. Creo que van a venir momentos de muchísima acción. Este año puede haber sido un año feo, porque es un feo año. Creo que ha sido el año con mayor acción en cuanto a reducciones de emisiones que hemos tenido en México, muy a contrario de lo que mucha gente pueda pensar. El año que viene va a ser el año de implementar muchas de las ideas que durante este año han salido. Van a ser años en los cuales vamos a ver una revolución tecnológica gigantesca, como les decía. No pierdan el ojo de eso. Aunque estén en finanzas, aunque estén en política pública, aunque estén en economía, la revolución llegó para quedarse. Y si ustedes lo toman y lo hacen un tema suyo, les va a ir muy bien como profesionistas, seguro. Pero además nos va a ir bien como ciudad, como Estado, como país. No dejen de hacerlo, no dejen de comprometerse con este tema, porque va a ser buen negocio, porque nos va a ir bien a todos y porque van a ser un futuro en el cual todos vamos a estar. Por lo tanto, yo los animo a seguir estando en este tema, a seguir estudiando y sobre todo a innovar. Hacen falta mucha innovación, hacen falta muchas ideas. Lo que falta no es dinero. Lo que hacen falta son proyectos. Y créanme, esto es así. No hay proyectos en los cuales invertir. Dedíquense a entender cómo planificar un buen proyecto. Eso es algo que la universidad no enseña. ¿Cómo planifico un buen proyecto? Tomen cursos sobre project management, entiendan mucho el project management. ¿Por qué es importante hablar con los clientes? ¿Por qué es importante incorporar estas tendencias en el desarrollo de proyectos? Y así estoy seguro van a cambiar su carrera, pero definitivamente en los años que vengan. Perfecto, Eduardo. La verdad es que un importante y gran mensaje el que dejas a toda la comunidad de la Universidad de Guadalajara y a todos los que están conectados. Agradecerte que nos hayas acompañado, también agradecerte a las más de 1,400 personas que están conectadas en este momento, pues para conocer más, para aprender. Y gracias, Eduardo, nuevamente por estar con nosotros en esta Semana Nacional de Educación Financiera.